Vamos a empezar. Como siempre, tenemos de decir buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que nos sentimos tan honrosos de que cada Ahad esté aquí con vosotros acompañándonos y ver esas caricas alegres y esperando el sujeto de cada día. Nos place muy mucho que todos estéis aquí y queremos ser cada Ahad muchos más. Voy a empezar a partillar con vosotros las novedades que tenemos. En primero, como ya sabéis, estamos en nuestro programa número 30. Somos ahora 12 las instituciones, como verás aquí, Ladino Comunidad, el Centro Cultural Sefarad, el Centro Sefaradí de Estambul, la Autoridad Nacional del Ladino, los Shadarim, el Centro Gaón en Israel, el Instituto Salti de la Universidad de Bar-Ilan. Aquí estamos de la Francia, la Hermandad Sefaradí de Nueva York, el Strum Center de Seattle, Voces de Jaquetía, porque nuestra lengua hermana también está aquí presente, y ahora tenemos el Museo de los Griegos y de Salónica en honor al señor León Recanati. Así que todos nosotros vos damos la bienvenida a este encuentro de Al-Had. Los próximos 2 Al-Had no vamos a tener encuentro porque el 28 es el primer día de Pesach y el 4 de abril es el 80 día que se va a escapar. Así que la siguiente actividad va a ser el día 11 de abril, Al-Had siempre, con la Autoridad Nacional del Ladino, con su directriz Tamara Alexander como Balabaya y como musafira Miriam Raymond de Israel. Y ellas nos van a hablar, me soñé un sueño, vida y salud y todo bueno, sobre los sueños. Siempre a muestra hora, las 13 horas de Argentina, y tenés aquí una muestra de las horas. Hay que tener cuidado porque en estos días están trocando también las horas en Europa, ya trocaron en América, así que hay que meter atención a las horas del programa en sus países y en sus ciudades. Si querés mirar este encuentro o los encuentros pasados, vas a tener aquí en sfarad.com/TV todos los videos, mismo al escapar, ya a los minuticos vas a poder verlo del empecillo si no pudiste entrar a tiempo o si tenés de salir antes. Como siempre, les demandamos si voluntariamente quieren ayudarnos a tener cada vez más posibilidades de tener buena tecnología para nuestros encuentros, podéis ayudarnos en sfarad.com/encuentros. Acá vas a tener la manera de darnos vuestra ayuda como siempre. Y agradecemos muy mucho a los que cada semana nos están ayudando de esta manera. Muy, muy, muy agradecidos todos. Y ahora sí, hoy tenemos aquí a nuestro Barabay, el Rab Nisim el Nekavé. Él tiene como sefir al Rab Isaac Alaluf, y nuestro encuentro se llama Entrevista justamente al Rab Isaac Alaluf de Izmir a Estambul. Bienvenido, Rab Nisim. Sí, merci mucho, Liliana, merci mucho. Esto para mí es siempre un honor grande, grande de estar con vosotros y de poder presentar. Y en esta ocasión, esta vez que tengo una persona que es un amigo mío de muchos, muchos años, que lo quiero muy mucho. Entonces, de parte de la Hermandad Sefaradí y de mi parte, este es un honor muy, muy grande de estar con vosotros este día. Bien, ahora yo quiero presentaros a una persona muy especial
que antes de muchos años, que no parecen muchos años, estábamos en la yeshiva en juntos en Israel y allá embezimos y juntos hicimos rabinos. Es el rabino Isaac Alaluf, que es un placer muy grande de que estés con nosotros, Jajam. Merci mucho, Nissim. Grande honor y grande placer de estar aquí en una comunidad que hablan en ladino, en la lengua de mis abuelos que me empezaron a mí de la chiquez. Y lo que puedo hablar en ladino, lo vamos a procurar a hablar aquí. Y hay tiempos que no me acuerdo el verbo en ladino, me viene el verbo en turco. Ama muchos aquí, que los que vinieron de la Turquía, ya van a saber lo que quiero comentar yo. Creo que vamos a topar el verbo justo en juntos. Grande Bien. honor y merci mucho para vosotros. Bien, Jajam, bien, muy honor grande nuestro es. Bien, empezaremos del empecillo, Jajam, y te demandaremos, antes que nacites, que nos hables un poco de esto, si te acuerdas. Seguramente no me acuerdo, yo nací en Izmir, en la ciudad maravillosa de Turquía. Nací en 1964. Primer hijo de Aleva Shalom, Rabbi Nissim Alaluf también, que vive muchos años, mi madre, Katie Kaden Alaluf. Yo nací en Izmir y me engrandecí en Izmir. En 2003 yo estaba en Izmir. Después, como vamos a ver nosotros la historia, fui obligado de pasar a Estambul, pero para esto yo sé que era tiempo. Nací en Izmir, en una ciudad muy hermosa y llena de también, en estos tiempos, llena de también ley y también vuestras costumbres que había. Con grande placer los podíamos acostumbrar esto siempre. Sí, Jajam, sí. Jajam, una demanda. ¿Hermanas tienes? Sí, yo tengo una hermanita, ahora vive en Israel, en Bat Yam, Sara, es casada, tiene un hijo y una hija y tiene una nieta que le nació, bendito el Dios. Ellos viven en Bat Yam, estaban en Izmir, después se fueron a Bat Yam, ahora están en Eretz Israel. Y mi madre está con ellos, también viviendo. Bendito el Dios. ¿Ella es más mayor de ti? No, es más chica de mí, 4 años más joven de mí. Ella nació en 1968. Yo nací en 64. Ajá, sí. Jajam, los padres tuyos que ahora mencionaste, el padre tuyo que alaba Shalom, Sí. y la madre, de antes son ellos son de Izmir y antes de Izmir son ellos, ¿sí? Sí, había una cosa, un hecho que hizo Rabino Dova Cohen, pues te lo conoces. Sí. Cuando estaba en Izmir, hizo una investigación y topó la data de mis abuelos que se casaron. Por eso nosotros muchos años y años, la familia de Alaluf, estábamos en Izmir. Alaba Shalom, mi padre decía que venimos de Salonique que venimos a Izmir. De parte de mi madre son Sujamí o Shuhamí, ellos vinieron de España también y los dos somos sefaradíes. Lo que me acuerdo es las familias nuestras, mi gran papá, mi gran mamá, mi gran mamá de parte del padre era de Farachi y de parte de madre era de Gabay. Todos estaban separadís y todos vivieron en Izmir por mucho y mucho tiempo. Oh, wow. Sí, entonces la familia entera de las dos partes es sefaradí, son sefaradís todos. Sí, son sefaradís. Muchos, ya sabes, uno cuando está empezando la alcuña con al o con abu, con él, ya es sefaradí, venido de España. Sí. Nosotros somos sefaradís, así nos conocimos, creo, y así estamos.
Ajá, en casa español hablabas, de antes que la demanda es que hablas español ahora, y de antes te empezaste el español, es que en casa te lo empezaste, ¿cómo es que hablas español tan hermoso? Oh, mucho, me sé mucho el español. Te puedo decir, Jajam, yo de mi chiquez me acuerdo mi gran papá y mi gran mamá. eh, Siempre hablaron conmigo en español hasta que empecé a la primera escuela. Siempre me hablaron en español y en casa generalmente hablábamos en español. Yo cuando empecé a la primera escuela, para que me ambeze también en turco, un turco bueno, eh, había veces que hablaban en turco, pero muchas veces adentro de casa hablábamos en español, en ladino. Sí. Por esta causa, yo me ambicé el ladino practico. Mas después, cuando estábamos en la yeshiva, $1000 al día, tenía los amigos que vinieron de Turquía, la generación, ahora estás viendo una fotografía que yo estoy en la primera escuela, la fiesta de Purim me parece, no estoy viendo tanto bien, sí, y yo estoy aquí con los antorchos y con el papillón vestido que está cantando las cantigas. Eh, Nuestro More era el profesor, era Yosef Ediasian, la Shalom, nos empezó un hebreo bueno en hebreo, que $1000 salió cuando me fui a la Medina, a Israel, a la Yeshiva, entre 2 meses ya pude entender, ya pude comprender lo que me estaban diciendo. El español mío también cuando estaba en la yeshiva, que tupía a Nisim, a Israel, a Moisés, Maya y a muchos amigos míos que me acuerdo, con ellos hablé en español y por esto el español mío de ainda estamos pudiendo hablar aquí. La generación mía es la cava generación que sabe el latino. Después de mí, mis hijas se empezaron el español, el castellano en la escuela. Ma el ladino que tenemos, este ladino gracioso, hermoso, famoso, no lo conocen muy tanto. Por esto yo me siento un poquitico manco, lo que me hicieron mis abuelos a mí, mi gran mamá y gran papá a mí, yo no pude hacer a mis hijas, por eso ellos ya entienden un poco de ladino, ma no es como entendí yo. Y cuando empecé a hablarlo en ladino, cuando estaba en casa, cuando era chico, no, para que cuando querían que no que entienda yo, decían ya tiralañas. Decían ya tiralañas, no hablar mucho, ya hay tiralañas. Y yo primero miraba, ¿dónde hay tiralañas? No hay tiralañas. Después ya entendí que yo era la tiralaña que estaba entendiendo. Después empezaron a hablar en francés. En la primera escuela nos empezamos un poco en francés. Trocaron esto porque mi gran papá, Alaba Shalom, podía hablar 7 lenguas. No tenía problema en esto. Cuando quería, podía. Ahora, querida Forti Barocas, muchas gracias a ti. Merci mucho. En turco me escribiste, saludos que estés. Merci mucho, querida Forti Barocas. Esto es la historia del ladino, el empecillo del ladino que sé yo. Sí, Jajam, dijiste que tu gran papá hablaba 7 lenguas. Sí. 7 lenguas hablaba él. ¿Qué lenguas eras? ¿Te recuerdas? Me acuerdo, griego, el turco hablaba, en ladino hablaba, cuando que se topó en Israel hablaba en hebreo, cuando estaba en la escuela inglesa se empezó en inglés, en francés, todos hablaban. Él nació en 1900, por esto en Izmir que había los griegos, se empezó un griego maravilla, y escribir y meldar también. Y también italiano, tenía vecinos de italiano y había en italiano. No es nada, 7 lenguas, hablar es cosa grande. Yo de ainda no alcancé a esto y no va a alcanzar lo que estamos oyendo en el futuro. ¿Cuántas lenguas hablas tú, Jajam? Y el ladino, si se cuenta, el ladino es uno, el turco lo hablo bueno, bendicho el Dios. El inglés ya lo sé, y el hebreo. El francés, como decimos en el latino, es un poco enchaguado. A lo manco ya lo entiendo el francés un poco.
Cuéntanos, bien, esto es una cosa muy grande, que los sefaradíes, no se dice esto, ama, los sefaradíes tienen una educación muy grande, hablan lenguas, entienden más, cuando que uno habla una lengua, habla no solo la lengua, habla la cultura de las gentes con las que estamos hablando. Y esto es personas que son policulturales, si esta palabra existe. Sí. Bueno, cuéntanos un poco de la escuela ande que fuites, Jajam. ¿Qué escuela fuites cuando que Yo me fui a la escuela judía y nosotros la llamábamos Talmud Torah, era en turco un nombre, Musevi İlkokulu, la primera escuela judía. Allá me di 5 clases. Después me empecé en la escuela eh, nacional y la licea allá. Después fui a la Universidad de Ege. Y allá ahora se está viendo de la ceremonia de diploma, la diploma de microbiología. Me empecé 4 años allá, microbiología. sí. También con los amigos que nos vestimos las vestimentas para escapar, para que terminemos la educación. Y después también hice un poquito con máster en esta cuestión, ama no la escapé, la máster. Después, como sabes muy bien, querido Jajam, me fui a Israel, a la yeshiva. Como dices siempre y tú, los Jajamim Sefaradim no solo dan ley, también dan muchas cosas. Y esta cosa que me avisé en la universidad, bien dicho el Dios, me abrió los ojos muy mucho y también pude entender, pude comprender lo que estoy meldando en la ley, especialmente en la Gemara, porque ya hay muchos cuentos en la Gemara. Para entender esto se quiere también un poquitico visión. Bien dicho el Dios, esto lo tomé en la universidad. En 1985 escapé de la universidad. Ah, sí, sí. Ajá, perdón que te demande. En esta foto que estamos mirando, este yubé no es yubé de rabino. No. La chupé de rabino la vamos a ver un poco más. Esta es la chupé, las mismas colores son. Colorado y Fredo, sí, las mismas colores son. Esta chupé es de terminar la universidad y el que me está dando es el decano, el dean de la universidad que me está dando a mí la diploma. Y a todos los amigos de allá Sí. que le dieron la diploma, bien dicho Dios. Nos hicimos también un oficio que se tope. También vive mucho provecho de esto también. Porque la universidad es abrir los ojos más mucho. Se han visto muchas cosas, bien dicho Dios. Ajá, tornamos un poco a tu chiques una vez, otra vez. Dijiste que lo llamaban Talmud Torah a la escuela ande que fuites. Esto, Sí, entre nosotros lo llamábamos Talmud Torah, ama la Talmud Torah o la Machaziké Torah que teníamos era día de Shabbat o día de Alha, que nos íbamos a la Keilah de Al-Sanjak, que se llamaba Shara Shamayim. Allá de la chiquez mía de los 8 años, de 7 años, yo empecé a continuar a Talmud Torah, a meldar, a analizar los versos de la Torah, también la perashá de la semana, también a vagar. Y mi padre, alaba Shalom, era allá more, era profesor allá. También había allá el profesor mío que era Yosef Eliasian, alaba Shalom. Había allá Rafael Díaz, alaba Shalom, Hazán maravilloso. Había Aarón Díaz, Hazán maravilloso también, era profesor. Había allá el rabino de Izmir, alaba Shalom, Chacham Shalem ben Zemirot de Israel, Rabino Simbar Maimón. Había allá también el profesor de muchos de Izmir, el Chacham Shalem también, Shemuel Cohen. Todos los grandes profesores y los Hazanim allá laboraban para empezarnos unas cuantas cosas. Y así, Baruch Hashem, nos empezamos a meldar, nos empezamos un poco de Hazania, empezamos a subir a la Teva, empezamos a meldar un poco. La tradición que tenemos de nuestros granmamás y granpapas, de nuestros abuelos, lo empezamos a practicarlos en la Teva, en la sinagoga, porque
la vida judía sin sinagoga es un pueblo que no tiene corazón. Por esta causa, aquí se está viendo, así podemos ver en una Brit Milá, que me estaba empezando yo Brit Milá. Este es que estoy juntando Abraham Yitzhak Mizrahi, el Moel de Izmir, que todos partimos por su mano. Yo aquí con muchachos más jóvenes y más flacos, seguramente. Aquí, como estaban haciendo Brit Milá, y nosotros estábamos allá para cantar Yehi Shalom Behelenu, que hay un cante Husseini, que sinagoga Anjas, que me han dicho. Pero también allá estábamos en la Kila, se hacía, los Brit Milá se hacían en la Kila, muchas veces en Estambul también se hace en la Kila, allá enviando y cantando y meldando, a vagar, me hice Hazán, allá me hice Hazán. Bendito el Dios, si no tenía este padre, mi padre, Alaba Shalom, que él era Hazán, de Emet Hazán maravilloso, él también me empezó muchas cosas, siempre lo nombro de corazón, porque si no había Ribin Simareluk, no había Isaac Aleluk, no podía estar encima de un Hazán. Bendito el Dios, en ganar en el pozo que esté. Esto es una cosa muy grande que dijiste, Jajam, que es que nuestros padres nos dan este camino, ¿sí? Tu padre que tenía esta sapiencia, tú conocías, sabía todo esto, que te pudo dar él y esto. Jajam, la primera vez que entraste al CAL, cuando eras chico, ¿te recuerdas? Sí. Mi padre, como era Hazán, él estaba en las otras sinagogas, estaba en la sinagoga de los Aydinlis, la sinagoga de Shalom en Izmir, y allá era Hazán. Yo, sí, eso es la sinagoga de los Aydinlis, Shalom. Muy hermosa sinagoga, se llamaba la sinagoga de la trombica. Afuera había una trombica que trababa en agua, por eso se llamaba la sinagoga de la trombica. Y yo aquí, en esta teba chica, estaba meldando Alenu le Shabbat, mismo Shleo Shabbat, las cosas chicas. Aquí mi padre era Hazán Kahal. Ama yo primero empecé a ir a la sinagoga al lado de mi gran papá, y Frater Palabra Shalom. Él estaba yendo a la alquila de Al-Sanchak, Shara Shamayim, y al lado de él me sentaba yo y sentía, bueno, están meldando, no es capaz. Están meldando y cantando, especialmente el día de Kippur. Levanta, asenta, pedir vaya a de nuevo. ¿Cuál están hablando? ¿Cuál están diciendo? Porque era chico, no estaba entendiendo nada. A vagar, con el ayuda de mi padre, de Baruch Hashem, yo me ambicé también los cantes, empecé a cantar, empecé a tomar placer. Y el Dios me dio una voz no negra, ya se puede sentir, no es tanto negra, ya se puede sentir. Por esto causó, me lo ambició. Y así que me ambicé, cada cosa que me ambizaba tomaba otro placer, me daba otra cosa. Puedo decir una cosa, yo de 1988, cuando me topaba en la yeshiva, cada día empecé a meldar Tehilim. No sabía meldar el Tehilim muy bueno, pero empecé a meldar Tehilim, cada día el Tehilim del día. Hoy, 2021, de ainda cada día bendicho el Dios meldo el Tehilim y cada semana le escapo. Me demandan a mí, de ainda no lo sabes de cabeza el Tehilim. Les digo, si había una pared, se empezaba de cabeza, no es esto la cosa, y ya usted de cabeza, ama. La cosa es esto, cuando estoy meldando Tehilim cada vez, estoy tomando otra cosa, me está dando otro placer, me está viniendo otra cosa buena adentro. Por eso, bendito Dios, cada día tengo la oportunidad y el placer de meldar, la ocasión de meldar Tehilim, bendito Dios. Maravilla, Jajam, maravilla. Sabes, voy a interrumpir, perdóname. Ama, ¿nos puedes dar una muestra de tu cante? Bien. Tehilim, que eres, Jajam, lo que quieras. Un pisico. Si te puse en aprietos, me dices y lo borro todo.
Pues cantaré un cante que se canta en Izmir en los Moadim, en Pesach, Sukkot, Shavuot, en el Hallel. Un cante en Makam Suzinak, que me place muy mucho este Makam. La Odeja, un petafio, si lo puedo. Odeja ki anitani vatehili lishua. Odeja ki anitani vatehili lishua. Even masu abonim ayetale rosh bina. Even masu abonim ayetale rosh bina. Bet Adonai ayet azot. נפלט בעינינו, מת אדוני העת הזאת, נפלט בעינינו, זה היום עשה אדוני, נבילה ונשמח בו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמח בו. Eso cantábamos en chico. Maravilla, maravilla. Merci mucho por darme el placer. Grande placer, un grande placer. Muy hermoso. ¿Esto es de Moadim, Hassan? Sí, en Moadim cantamos, está viniendo Pesach, primera noche. Primer día es Husteini o Bayati que toman y cantamos Bayati. Segundo día es Fuzinak y cantamos este Odeja en el Hallel también. Yo quiero decir para los que están sintiendo que en la Turquía, los que moran en Turquía lo saben. Ama muchos de nosotros no lo sabemos esto, que la Hazanía sefaradí del tiempo de la Turquía, de los otomanos, era una Hazanía muy, muy sofisticada, si se dice esta palabra. Hay lo que se llaman makam, y los makames, cada Hazan se va a empezar makames, y por modo de esto va a poder cantar la Hazanía. Sin esto no pueden cantar, y Jajam, es muy hermoso, es muy, que sabes todo este modo de cosas. Jajam, la demanda ahora es, Hazan ya entendimos de qué te hiciste, Jajam, Hazan. Ahora, ¿de qué tomates este interés de empezarte rabino? Ahora, aquí me empecé microbiología, ya sabes, muy sí. Bien. Empecé a buscar hecho para mantener. No tuvimos hecho. Yo cuando estaba cerca a la Hazanut, aquí en Izmir, la comunidad de Izmir, en su tiempo, señor José Uziel, me dijo, si me quiero empezar Hora'a, que es educación, si me quiero empezar a hacer Brit Milá como mujer, como Shohet, no me dijeron el primero rabino. Yo les dije, que vamos a empezar. Era que tuvimos una yeshiva, maravilla, no te puedes imaginar, estás viendo las fotografías que están dando, veré las fotografías modernas, cosa locura. Dije, nos iremos a la Medina, a Jerusalén. Primera hora que entré a Jerusalén a la yeshiva, ¿cuál lo que os diga? Todos pretos, todos con barbas, era tiempo de Omer, todos con barbas se están meneando. Yo estaba con el señor Rafael Parge, alaba Shalom, que me llevó allá. Lo vi de allá, el lugar de la primera puerta que entré, de la otra ya estaba saliendo, me encontré con Dissimel Nekabé, con Rabino, que el querido Jajam mío. ¿Dónde te estás yendo? Tú estás de Izmir, yo estoy también turcano, esto, Israel, Maya, Moisés, esto me tomaron aquella noche,
me llevaron a comer pizza, esto fue que me entré a la yeshiva, y para salir me pasó 2 años. Este grande camino, siempre lo digo, si no estaban mis amigos allá, era para mí muy, muy difícil estar en la yeshiva, porque la educación que tuvimos en Izmir no era misma cosa de la yeshiva. Ama bendicho el Dios que los copié a mis amigos allá, bendicho el Dios que de ainda somos amigos, de ainda nos demandamos de una parte al otro, y cuando estamos viendo que están más altos del lugar, me está dando grande placer por esto. Para mí es una cosa muy importante. Y allá estuve en primero 2 años. Y tomé la ciudad de Sofrut, que es escribir Mezuzot. Albin Stevie, tú sabes allá, me estabas empezando también Sofrut. Sí. Después tomé la ciudad de Brit Milá para hacer Brit Milá. Me turné también para empezar el hebreo y la ley judía, tomé del Hassion College. Y después turné allá. Cuando turné a Izmir, empecé a elaborar como profesor. Empecé a elaborar como profesor, también como Hazán. También me empezaron a invitar a unos cuantos lugares como persona más importante, lo que llaman protocolo. Ancina me empezaron a meter lugar en el protocolo y una silla para mí allá. Ancina llevando, sí, yo cuando estaba allá, después me dijeron, esto lo que hiciste es muy bien, ma debes de tornar de nuevo para hacerte rabino. Dijimos, beseder, empecemos a tornar, nos empecemos a surveter el dinero de luz, esto, aquello de qué. En 1997, el rabino Katzin me afirmó la ciudad del rabino, también el rabino Rabbi Shamula, alaba Shalom, y ellos me ayudaron muy mucho también, porque para uno que está en la yeshiva, que primera vez que entró allá, no es muy fácil. Los amigos también, los profesores, Rav Shushan, el Rav Asher Margariot, alaba Shalom, tenía allá muchos rabinos buenos y llenos de ley, llenos de inteligencia, y por esto me han visto de ellos muchas cosas. Y torné a Izmir también como rabino en 1997. Maravilloso. Sí. Entonces, ahora, en este punto, antes o después, ¿cuándo es que te casaste? ¿Te casaste con Esmirlía? ¿Con Sí. qué? En 1995 yo me casé con una hija maravilla. No puedo decir hierbo, tanto, ya, no estoy topando hierbos para decir esto, que estás viendo aquí en la sinagoga de Bet Israel, que nos casamos en Izmir siempre allá, una sinagoga maravillosa. Todas las cosas que estás viendo aquí es todas de mano que se hicieron. Una cosa locura, maravilla de cosa. Y nos casamos, mi mujer es de Bursa, un lugar cerca de Estambul. Aquí estás viendo la sinagoga de Bet Israel, que muchos nos casamos aquí. La entrada de la sinagoga es la más grande sinagoga de Izmir. Aquí había un Hazán también, Rafael Morón, antes unos cuantos, un mes fue niftar, ama un Hazán que no se puede imaginar la hermosura de su voz y su sabiduría. Aquí arriba había para las mujeres la Azrat Nashim, y también aquí la más grande sinagoga que se topa en Izmir es Bet Israel. Aquí nos casamos. Yo me casé aquí, como estás viendo aquí, mi madre, mi padre, mi tío de Israel, mi oncle, el hermano de mi madre, aquí mi suegra, mi suegro, alaba Shalom. Y esto aquí estás viendo también la ceremonia después del casamiento. Aquí está escribiendo un pasuk de Bereshit también, Ve'el Shaddai Yevorejo Teja. La bendición que le dio Yitzhak Avinu a Jacob antes de partirse de su casa y morada. Esta
lugar que subimos allá, como un rey, que nos metieron allá, más no lo metieron. El causeo. Antes de mí, todos subían aquí, pero después de mí nos lo metieron de nuevo. Ama la sinagoga, bendito el Dios, es maravilla de sinagoga. Si tenéis la oportunidad de venir a Izmir y visitar esta sinagoga, es cosa grande. Después que me casé 2 meses, me llamaron de Israel, ven para continuar los estudios. Una mujer, de 2 meses que nos casamos. ¿Cuál es lo que les haga? Ella se fue a Estambul al lado de su hermana, yo me fui a Israel. Wow, En el camino me avisé que estaba esperando a nuestra hija y cuando turné, después de unos cuantos meses, en 1996, nos nació la primera hija, que es muendista de química, escapó aquí a la universidad. Después de 4 años, me nació segunda hija, bendito el Dios, y ahora está en la universidad, está meldando relaciones públicas. Y las dos, bendito el Dios, meldaron en nuestra escuela de Estambul, en Urus, y tuvieron maravilla de educación y en inglés, en español, un poco de hebreo. Mi hija primera salió la primera de la escuela y Ancina después continuó Ancina. Es un grande cabo de honor para mí de contar de mis hijas, de mi familia. Esto es también que mi mujer, bendita sea, que las educó de alta manera, bendito el Dios. Yo sé, tuve más alto, tuve más alto. Esto se puede decir. Yani, mujer querenciosa es dono de Dios que dicen los rabinos. Al final, tuvimos más para esto yo. Siempre lo digo esto. Maravilla. Jajam, entonces, ¿cuántos, ahora ya estás morando en Estambul ahora? Sí. De antes en Izmir, ¿cuántos años en Izmir de rabino que estabas? 5 o 6 años estuve en Izmir como rabino. Antes estaba otros 9 años como profesor de la escuela. Ama 5 años estaba como rabino y hicimos muchas cosas en Izmir también. Porque en 1998 se cerró nuestra escuela en Izmir y para no perder la educación y la cultura nuestra, fuimos obligados de abrir una cosa que llamaron Sunday School. Sunday School. El nombre no me plació tanto, ama a lo manco allá hicimos muchas cosas valuosas. Y allá las damas de Izmir, las madres de Izmir, mucho y mucho procuraron, se empezaron de mí para empezar a las criaturas. Y bendito Dios, hicimos un trabajo muy bueno. El Dios que esté con ellas, que les dé la verajá de los cielos, el otzarot, o como se dice en la ley también. Sí, sí, amén, amén. En 2003 fui obligado de venir a Estambul. Por ¿De modo qué? de esto, sí. Sí, porque la escuela no se cerró. Yo quise mis hijas que me dan en una escuela judía. La comunidad de Estambul, bendito que sigan todos, el gran rabinato. Yo estaba en el año 2000, yo entré al Bedín y en 2003 me invitaron a Estambul y vine a Estambul como profesor en la escuela judía, como Hazan Jajam Kaal de Neve Shalom y unas cuantas sinagogas. Lo que está viendo aquí en la escuela judía, el rabino Yitzhak Pérez también es de nuestra yeshiva, fixó una costumbre maravilla. Cada lunes de mañana, en la ceremonia de hablar 5 minutos de la perashá de la semana. Una cosa que los chicos allá están sintiendo, Divrei Torah, verbos de ley, en turco, en la lengua que hablamos aquí, en turco, y con consejos, con esto, con filmos, con slides, y encima se engrandecieron muchos hijos de allá. En la escuela, en primero estaba yo entrando a las clases de primary school, de la primera escuela. Ahora estoy continuando en la liceo, que quiere decir en Tijón, en la high school. Allá estoy continuando como profesor de hebreo y también profesor de ley.
tengo las clases que estamos empezando a ellos con los rabinos en juntos y también con el todo departamento de hebreo. Sí, También en la sinagoga de Neve Shalom y en las muchas sinagogas sí. me nominaron como Jajam Akal. Aquí se está viendo en una ceremonia de Brit Milá. Estoy hablando también. Y aquí un muy cercano de nosotros, que le nació un nieto, nos invitó a mí para darle el honor en la tía de Eliyahu Naví, que me damos de aquí, Teshe Eliyahu Naví, como se dice. Esto es también en Brit Milá en Neve Shalom, una sinagoga maravillosa, grande, y malorosamente que todos nos acordamos de los atacos que fue en Neve Shalom, que el Dios no nos ha mostrado sino de cosas más, que el Dios que nos guarde de todo mal. Amén. Amén. Ajá. De una keila a otra, ajá. De Izmir a Estambul, la diferencia es grande la diferencia. Ajá. Y de las costumbres hay unas cuantas diferencias, porque primera vez cuando fui a Estambul, me dijeron, ¿sabes meldar Perasha? Dije, sí. Empecé a meldar con Tamim de Izmir. ¡Oh! Ya aparece y no aparece. Ya aparece y no aparece. Por este caso, fue unas cuantas, un cierto tiempo para adaptar a Estambul. Además, aquí en Estambul también me han visto muchas cosas en la sinagoga de Shishlim, de Bet Israel, que estaba yo. Allá me han visto muchos macamim del rabino David Zvi. Hazán maravilloso, y rabino también. De señor Rafael Dana, me han visto como cantan aquí ¿cómo se llama? El Pirkei Avot. En Israel cantamos de otra manera, aquí cantan de otra manera. De muchos me han visto. Lo que escribe en el Teilim, Jajam ya lo sabe. Nicol me la da iskati. Todos me han visto, de todos que me quisieron empezar. Yo estuve pronto para empezar. ¿Por qué nos llaman Talmid Jajam? Porque siempre estamos abiertos para empezarnos. Porque nos empiezan a nosotros, tenemos en la cabeza una cosa, lo tomamos y después lo analizamos. Y después, como decimos en ladino y en islir, lo culaneamos, lo usamos. Culanear es de culanmak de turco que viene. Ama, ya me entendieron. Sí, Jajam. Bien, ahora estamos prontos prestos a escapar. Alargué mucho. Una Yo demanda. Sí, ya entendí. ¿Cómo ves el futuro de las Keilot en la Turquía, de la judería? Aquí ya hay una judería tradicional. Bien dicho el Dios, los rabinos, en primero el Rav Rashi y los rabinos, los profesores, se están debuando para el futuro de nuestra generación venida. La situación del mundo, del país, a mí no me está dando mucho luz para el futuro. En los judíos, como sabemos, muy bueno, nunca nos tendremos la esperanza que tenemos dentro. Por esto, con el ayuda del Dios, antes de nada, yo estoy seguro que después de 100 años y 200 años, aquí va a estar una comunidad fuerte, una comunidad tradicional que tomaron todas las cosas valiosas de sus abuelos y también lo están haciendo transfer a sus nietos. Y yo como llegue a casar a nuestras criaturas debajo del talet, en las sinagogas donde quieran, debajo del talet antes de nada, debajo de la jupá, y también estaremos en las brit milas o las pachaduras o en las 7 candelas de nuestros nietos y mis nietos, pues, si nos deja el santo bendición vivir, y también para el futuro estaremos siempre llenos de esperanza y procurar muy mucho para nuestro avenir. Amén.
Amén. Jajam, quería demandarte, Pesaj, ya estamos prontos. Ya está una semana. Ajá. ¿Tú sabes cómo se escribe Pesaj? Pei, Tamet y Het. Sí. Y lo llamaban Paras sin Heshbon. Gastar monedas sin cuento. Paras sin Heshbon lo llaman en Israel esto. Bien dicho el Dios, aquí en la comunidad de Turquía tenemos matzot, tenemos harina, lo que todas las cosas merecerosas y las familias. Yo salí de un Zoom también, ahora estamos siempre con Zoom, de un Zoom al otro Zoom. Salí de un Zoom del Bar Mitzvah Club, que es el director de allá, con el rabino Yitzhak Pérez, estábamos allá contando cosas de Pesach, y vi de muchas familias que afrontaron las agadot, los matzot, las cosas menesterosas para Pesach, y con el ayuda de Dios, este año y cada año lo vamos a hacer el Pesach con mucho de gusto, con mucha gente. Ahora estamos de corona, estamos un poco lejos a vagar, y esto va a pasar, y vamos a ver, nos vamos a abrazar de nuevo los hermanos y hermanas con el ayuda de Dios. Amén, amén, por seguro, Jajam, por seguro. Bien, me creo que estamos ahora... Liliana, ¿nos quedó tiempo de un cante o estamos...? Claro, tenemos el tiempo de uno y de dos. Por amor que nos enamoramos de Rav Isaac y su voz maravillosa. Un otro cante, Jajam, un otro cante. Os cantaré un pismón, un maftirim. Aquí en Estambul, cada Shabbat cantan maftirim. Esto que va a cantar, un cuplé que va a cantar, se llama Acharei Nimkar, un pismón, un maftirim, en Makam Mahur, un tipo de Makam Rat, y es sabido muy bien en Izmir. Este pismón me lo empezó mi padre a mi primera vez, y aquí siempre lo cantábamos el Acharei Nimkar. También muchos Hazanim de Izmir, si me está así, no nombré los nombres de ellos, que me excusen porque esto muy exciting, ¿cómo se dice en ahora no me vino el viejo? Esto muy exciting, ¿cómo se dice en español? No sé. Sí, no emocionado. Así no me viene el ver, words don't come easy, como dicen en inglés. No me vino el verbo, me puedo olvidar porque es primera vez que estoy haciendo un reportaje en español internacional. Sí. Ve karfidiyon hanun rahumel digri yeromem digri konenum deşuven neman el diye Veye karfidiyon. Muy hermoso, Ajá, muy mucho por esto, por estas palabras, por los cantes, por toda esta sabiduría que hemos empezado en este corto tiempo. Merci muy mucho, Ajá. Merci muy mucho. Liliana. Sí, merci, Rav Isaac, y merci también, Rav Nissim. Un honor para nosotros tener aquí. Y mismo que nos va a venir el Pesach, la presencia de dos rabis con su maravillosa historia y sus maravillosas palabras. Voy a mandar un poco de saludicos y algunas demandas que tenemos entre mientras. Nos manda saludos Sara y Sami Galimidi de Estambul.
También tenemos saludos de Elis Gateño y de Orit Salinas que hemos partaggia que salió el nuevo número de Aquí Yerushalayim. Lo tenés en el chat los que entraron al empecillo con su atadillo para poder meldarlo. Maravilla que no pedimos de tener esta publicación de Aquí Yerushalayim, que es muy valuosa para nuestra cultura y para nuestros escritores también. Forti Barocas nos dice buenas tardes a todos. También Berchel, buenas noches de Estambul. Elis Gateño también, bueno, buenas noches a todos. Según tenemos buenos días, buenas tardes o buenas noches al lugar de donde nos están mirando. Moisés Alaluf de Chile nos manda buenas tardes. Beatriz Besamson nos dice Shalom desde Buenos Aires. También desde Estambul, Jaime Bermoaras. Y Daisy Sadaka Braverman desde New York nos saluda, buenos días a todos. Isaac Azuz, el queridísimo Jajam de Seattle, nos dice a todos que nos manda saludos, que escapó las oraciones de Al-Had y presto se vino a nuestro Zoom. Así que maravilla que lo tenemos aquí al querido Jajam Isaac Azuz. Y venidos todos con bueno. Forti Barrocas nos manda también un comentario en turco que yo no puedo meldar, sería un sacrilegio aquí. Mi turco no es del todo existe. Elis nos dice, la razón que nuestros hijos no se empezaron el judeo español es que más no moramos con los abuelos. Bueno, y también esto. Tenemos de Rachel Amado Bornik, Shalom a los rabinos, bienvenido a Rabbi Isaac, y también por un comentario que tú hiciste de tu, creo que era de tu abuela, dice, y mi papá hablaba 7 lenguas. Madame Rachel es siempre con vosotros en las... teníamos cada jueves de la noche, siempre viene y nos contamos cosas maravillosas. Merci mucho que vino aquí. Merci muy mucho que está con vosotros a mirarme a mí. Merci muy mucho. También tenemos un comentario de Shelly Nathan que dice, querido Raf Alaluf, el ladino está muy bueno y el turco también. Felicitaciones. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, todos están encantados y maravillados y contentos con tu voz y con tu cante. Ya pidieron más y más cosas. Vamos a hacer un concierto tuyo de Rabanut aquí. También Rachel nos dice que ella quería ajustar que el Rabbi Isaac fue también profesor en Talmud Torah y que cantas una maravilla. Y a ver, Ajuba Ashkenazi, abrazos a todos de Nisim Ashkenazi, de Israel. Bueno, tienes muchos bravos por la voz hermosa y los cantes que escogites. Aquí nos demandan si hay diferencia entre Hazenut de Izmir y de Estambul. Seguro que hay, además es costumbres que hay, porque las mismas cosas estamos meldando como los separadim. Y hay muchas cosas que parece y hay muchas cosas que no parece. Ciertos makames no son los mismos, no igualan al mismo tiempo. Generalmente ya parece porque todos estamos en Turquía, tenemos la misma floricultura que nos están viniendo. En Izmir es más oriental, unas cuantas cosas. Por ejemplo, las bodas en Izmir son más oriental, en Estambul más modernas, así el makam es más moderno, a la fin todo lo meldamos las mismas cosas y esencial es de abrir los corazones para rogar al santo bendito el que oiga nuestras oraciones siempre. Amén, amén. Amén, amén. Miguel de México dice, muy hermoso cante y nos manda saludos a todos.
Zelda Rovero de México también manda saludos. Estela Garber desde Brasil. Desde Brasil también Jaderson Teixeira. Pablo Méndez desde Juiz de Fora, Brasil. Gustavo Costa, desde buenas tardes a todos. Estamos mandando también mensajes de YouTube y de Facebook aquí, que estamos transmitiendo por todos los lugares estos. Silvana Vivas desde Buenos Aires dice hermoso tu cante. Después tenemos, bueno, Rachel dice que ella visitó cuando eras profesor en el Talmud Sí, Torah y tiene sí. una fotografía Sí, de sí, esto. ya me la mostró, ya me la mandó, ya sé. Ya sé. Muy bien. Y Eliyahu Gabay dice, yo participé en unas cuantas bodas en Beit Israel. Cojaba, nos dice Pesaj alegre a todos, Pesaj es la fiesta de la libertad y vos deseo que sean liberados de la pandemia, hasinuras, enfermedades, ansia y dolor. Shalom desde Arizona en Estados Unidos. Dice Mauricio Massa que te demande cuánto es la comunidad de Izmir y cuánto es la comunidad de Estambul. Pienso que es de cantidad, ¿no? En Izmir, quasi 1000 judíos están viviendo ahora, quasi 1000 judíos están viviendo. En Estambul, quasi 15.000 judíos estamos viviendo. Esto lo que sé, que había las elecciones del Gran Rabí unos cuantos años antes. De las estadísticas de allá, esto que lo estoy diciendo. Porque cada año los nacimientos y los que están yendo a sus lugares para reposo eternal no tiene la balanza. Los nacimientos son más pocos. Malorosamente estamos una comunidad que se está envejeciendo a vagar. Por esto la balanza no es en el santo bendito él que mete su mano de piedad arriba de todos nosotros. Merci mucho. Quiero, antes de continuar a decir algunas demandas y saludos más, quiero decir que a la fin, cuando vamos a escapar con todo, vamos a meter el himno del ladino que se estrenó en el Día Mundial del Ladino el miércoles atrás. Así que si querés sentirlo, si no lo sentiste o lo querés sentir de nuevo, a la fin cuando escapemos lo vamos a meter. Aquí tenemos una demanda de Eliyahu Gabay que dice, es que tener relaciones con Israel, ¿cómo los judíos ven a Israel ahí? Si puede ser en curtísico. Por more que esta demanda ya sabemos que puede ser 1 hora y media de explicación. Tienes razón. Tenemos relaciones con Israel, claramente. Aquí lo que estamos viendo allá no lo sabemos muy bien, pero de allá nos están viendo por otra manera. Ya sabéis la situación del lugar y también la situación del mundo. Bien dicho, yo tenemos relaciones con Israel, nos vamos y venimos en los congresos de los rabinos, nos encontramos allá, también nos invitan a nosotros. Como dijiste, Liliana, podemos hablar en esta cuestión más de 1 hora y media. No tomaremos el tiempo de la gente más mucho. Se abrió la boca, empecé a hablar. Como dicen los rabinos, después de hablar. ¿Cuál quieres decir? Merci mucho. Rachel demanda, ¿quién da la autorización de las cosas de Kashrut en la Turquía? Sí, tenemos Kashrut. Aquí tenemos una organización que se llama Denet Gıda. Todas las cosas de Kashrut, con el control del Gran Rabinato, están continuando, bendito Dios. También para cosas de export, también el Gran Rabinato está dando, ¿cómo se llama? Certificados de Kashrut. Aquí en Kashrut, bendito Dios, no tenemos problema.
Muy bien. René Martín te demanda si quería saber si el rabino, si tú, perdón, fuiste influenciado por el Hazan Isaac Machorro, que era un amigo de su familia. Yo tuve la oportunidad de sentirlo una vez cuando él tenía casi 70 años. No lo estaba viendo yo porque estaba lejos, no podía jurar que estaba cantando una voz de 40 años, una voz de encantar, maravillosa, maravillosa una voz. No tuve la oportunidad y el mazal de estar con él, mas muchos en Estambul se empezaron de él y tuvieron la oportunidad de oír esta Hazanut que no existe mucho en el mundo, el dicho Dios. Matilde Elías Pesar demanda si en veces cantar en judaísmo como bendito su nombre del Señor del mundo y este modo de cosas. En Izmir, cuando abríamos el Halakodesh que Berich Shemeh, en los Yamim Noraim, que es Rosh Hashanah y Kippur, decíamos, bendicho su nombre del patrón del mundo, bendicho tu corona y tu lugar, sea tu voluntad con tu pueblo Israel para siempre y remisión de tu derecha. Dando los sabes de cabeza, esto a todos los bar mitzvahs les empezaban esto. Entiende o no entiende, les empezaban esto. Yo del bar mitzvah mío, me lo empecé de cabeza. Ma ahora, mucha gente que no está entendiendo esto, lo estamos diciendo en las sinagogas de Estambul, en turco, ma unas cuantas veces ya les dije en español esto, que se hagan usados los cinturillas en latino también. Jacques Obadiah nos manda a todos excelente exposición del Rav Isaac Aluf, de la coordinación del Rav Nisin El Nekave. Damos las gracias a todos por este encuentro, también a los organizadores. Matilda nos dice gracias a todos desde Izmir, Har Pesach Sameach. Vivi Ojalvo manda saludos de Canadá, un abrazo. David Florentín nos dice Hag Sameach a todos. José Menashe nos manda Pesach de alegría. Y Sami Galimidi también, Pesach Sameach. Estamos muy orgullosos que esta es pre-Pesach y podemos saludarnos todo el mundo por aquí, que no sé si teníamos la oportunidad en otro momento. Vivian Bear dice saludos al Jajam, yo soy de familia Laluk de Estambul. Oh, muchos, ya creo que vamos a mandar un físico más de YouTube. Y a Nelson Adrián Toro nos manda shalom, Messi, mucho para vosotros todos por este encuentro de Al-Had y Semanada Buena y nos tenemos que aparellar para el Pesach. Y ¿qué más? Bueno, saludos, muchos saludos. Vos quiero decir que vos vamos a pasar todos los saludos que no vendimos y los que vendimos a los dos rabís que tenemos aquí para que ellos, si quieren, puedan a responder a cada uno, solamente para que estén enterados de todos los que estuvieron aquí. Ahora voy a escapar avisando que por 2 Al-Had no vamos a tener encuentro por mor que nos viene, ya sabemos, Pesach, ni el 28 de marzo, ni el 4 de abril. Para los que veo que están entrando un pisico tarde o muy tarde, porque ya estamos para escapar, puede ser que trocaron las horas en los Estados Unidos y algunos no estaban del todo enterados. Ama, pueden ver los videos, ya se los voy a decir en culto. Para que ya sepas, para agendar cuando escapamos Pesach al Al-Had siguiente, vamos a tener Me soñé un sueño, vida y salud y todo bueno. Sobre el sujeto de este encuentro van a ser los sueños. La Balabaya va a ser la directriz de la Autoridad Nacional del Ladino Tamar Alexander y la musafira Miriam Raymond desde Israel. Esto será el 11 de abril a las 13 horas de Argentina. Podéis tomar esto como referencia por mor de que Argentina no troca la hora ninguna
vez en el año y ansina mirar en internet las horas de cada lugar. Como vos decías, si entrate estadre, este encuentro de maravilla va a estar en video en estefarad.com/TV y todos los encuentros anteriores que pedrites lo podés ir a mirar aquí. Si vos querés dar vuestro ayudo, podés hacerlo en estefarad.com/encuentros. Vas a encontrar la manera aquí de darnos su dono. Ahora sí, todas las instituciones, las doje que hacemos encuentros de Sefarad al día de hoy, vos deseamos Pesach alegre, Pesach kasher, besameach, escapados de todo mal y Hazinura. Amén, be amén para todos en todas partes del mundo. Ansina que ahora vos vamos a dejar con el cante del himno del ladino que se estrenó el miércoles atrás en el Día Mundial del Ladino. Un saludo grande a todos. Los de España que salimos antes años con dolor, nunca nos olvidimos de acordarte con ardor. A las madres, lindas madres, con esplendor te van a cantar. Y de ti, oh mi querida, nunca no me voy a hartar. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni el dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. En cursillos te cantaban en la puerta de la flor y racillos te abrazaban, nuestra lengua de amor. Las hermanas, los hermanos hoy te cantan con pasión, que estés recios y sanos en el mundo el Sion. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni el dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. ¡Opa! ¡Ay, te veré! ¡Vamos! ¡Canta y baila! No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni el dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré.